No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de corazón, y rezan de buena fe, pero también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Buenas tengan todas y todos, me llamo Luis Hernando Montes Serna, soy un seguidor del camino y este es mi testimonio de fe en el Dios de la vida. Muchas gracias por visitarnos y gracias por compartirnos con algunos amigos y amigas. Uno a cierta edad avanzada se dice es el tiempo de dar buenos consejos, ya que no puede dar malos ejemplos. Pero los invito a que sigamos recordando nuestra historia no oficial. Ojalá para que no volvamos a repetir los mismos errores. El sacar las esperanzas escondidas de esas luchas para seguir caminando hacia el futuro. Construyendo en este presente es demasiado importante. Anteriormente habíamos comentado la incidencia que tenía y aún tiene la Iglesia Católica entre 1840 y 1902. Cabe recordar también la Guerra de los 1000 días. No se ha podido saber cuántas víctimas cayeron defendiendo la fe. Algunos dicen como 100.000 víctimas. Los conservadores y la Iglesia Católica ganaron la guerra. El 21 de noviembre de 1902, representantes del gobierno conservador y de la Revolución Liberal, a bordo del acorazado Wisconsin, buque insignia de los Estados Unidos, y que este tenía fondeado en Panamá, firmaron el tratado con que oficialmente se dio el fin al conflicto. Por ese servicio prestado en el proceso de paz, Estados Unidos se anexiona, nos quita, nos roba el departamento de Panamá el 3 de noviembre de 1903, para seguir consolidando su imperio cristiano. Le dio 25 millones de dólares al gobierno conservador con la anuencia de la Iglesia Católica Apostólica de Roma, quienes eran los que estaban en el poder. En 1902, el arzobispo Bernardo Herrera Restrepo tuvo la idea de hacer un voto nacional al Sagrado Corazón y construirle un templo o palacio faraónico que se terminó de construir en 1924. Esta basílica es una señal de la imponencia y del poder de la Iglesia Católica en Colombia. La imagen de Jesucristo emperador no se compadece de la ternura del Sagrado Corazón. El esfuerzo liberal por establecer un Estado laico y la respuesta conservadora de convertirse en personero de los intereses confesionales de la Iglesia constituyeron el único problema de fondo en el cual los partidos políticos tuvieron una actitud consistente a lo largo del siglo XIX, decía Jorge Orlando Melo, historiador en Ideología y Sociedad. Rodolfo de Rous, historiador, escribió un libro titulado Una iglesia en estado de alerta, funciones sociales y funcionamiento del catolicismo colombiano entre 1930 y 1980.
Dice en su texto, después de 1887, cuando el gobierno firmó un concordato con el Vaticano, por medio del cual el clero recuperó gran parte de los privilegios que había perdido durante el periodo del liberalismo radical. El papel jugado por la Iglesia Católica fue fundamental en la consolidación de la hegemonía conservadora en virtud de su poder simbólico, cultural e ideológico. En el plano político, las jerarquías de la Iglesia estaban íntimamente ligadas al Partido Conservador, que eran vistos como un guardián de las costumbres católicas del pueblo colombiano. La injerencia del clero en la vida social y cultural no tenía límites, puesto que controlaba el sector educativo, las organizaciones sociales, sociedades de ayuda mutua, cooperativas, la prensa y la difusión del pensamiento cultural. En 1925, el diplomático francés Charles Philippe anotaba que el poder del clero en Colombia era tan evidente que el nuncio apostólico a veces parece ocupar un lugar casi igual al del jefe del Estado. El nuncio y los sacerdotes extranjeros eran los propagadores oficiales de las órdenes del Vaticano, los difusores de la idea de que era un deber de todo buen católico participar en política en defensa del Partido Conservador, y los patrocinadores de la intervención del clero en las cuestiones civiles y gubernamentales. El nuncio, obispos y curas extranjeros denunciaron el peligro de los enemigos de la patria, que eran liberales, socialistas y comunistas, para la nación colombiana. En 1928, el nuncio apostólico del Estado Vaticano en persona llamó a apoyar la ley heroica del presidente conservador Miguel Abadía Méndez en 1926, y que gobernó de esa fecha hasta 1930, porque según el nuncio era necesario luchar contra las doctrinas perversas para que éstas no lograran extinguir en el corazón de los colombianos la llama candente del amor patrio, destruyendo el orden, sacrificando en manos extrañas el tesoro de la libertad. La ley 69 de 1928 estableció censura de prensa, prohibición de manifestaciones públicas de protesta. Era una ley de defensa social contra la amenaza comunista. Esa amenaza era latente, decían ellos, en Colombia, como el provocar o fomentar la abolición o el desconocimiento por medios subversivos del derecho de propiedad y la familia. El 6 de diciembre de 1928 caen asesinados en Ciénaga Magdalena más de 3.000 obreros bananeros que estaban en huelga pacífica en manos del glorioso ejército colombiano. El comandante Carlos Cortés Vargas, siguiendo órdenes de los dueños de la empresa norteamericana, la bananera United Fruit Company, dio la orden y sus valientes soldados dispararon hacia la manifestación inerme y desarmada, que estaban protestando por el derecho a un descanso dominical remunerado, a un horario de 8 horas, al pago de horas extras, indemnización por accidentes de trabajo. Parece como si fuera ayer. La chiquita Brand, heredera de la United Fruit Company, fundada en 1899,
es condenada en tribunales de Estados Unidos por financiar grupos paramilitares en este año, en junio 2024, que asesinaron a trabajadores por reclamar mejores condiciones de vida. La justicia colombiana no se ha pronunciado y sigue durmiendo en la impunidad completa, en la corrupción. Es cómplice de todos estos crímenes. Tampoco tenemos soberanía para ejercer la justicia. Y es lamentable, ya que por ahí en esta época se está hablando de una nueva constitución, pues con toda esta guerra donde está involucrado el ejército, sus grupos anexos o paramilitares, implicados también gran parte de la élite y de empresas colombianas, además de empresas norteamericanas. En esta guerra sí vemos que es importante como que rearmar el tejido social y volver a hacer una asamblea constituyente. Es que viendo esos hornos crematorios, viendo esas motosierras llenando de sangre a Colombia, y vemos que la Constitución de 1990 lo que ha servido es para la privatización de las empresas que nos han costado cerca de más de 150.000 millones de dólares para construir esas empresas. En estos momentos debemos más de 190.000 millones de dólares, deuda que es impagable y eterna. Es una forma de esclavitud y perpetua. En 1930, por fin llega la terminación de la hegemonía conservadora y de la Iglesia Católica que gobernó. El liberal Enrique Olaya Herrera gana las elecciones. En 1930 a 1932, Laureano Gómez, dirigente del Partido Conservador, es nombrado por Olaya Herrera embajador en Alemania. Se comenta que asistió con su hijo Álvaro Gómez a manifestaciones, a concentraciones nazis para oír a su ídolo Adolfo Hitler en el Palacio de los Deportes, fascinados con el nacionalsocialismo. Además, estuvieron caminando por Europa con el franquismo y Mussolini. Tal vez dirían qué bueno sería aplicar esas políticas en Colombia. El historiador Rodolfo de Roux nos habla del campo religioso como producto de los conflictos sociales. Cuenta además que en una sociedad de clases, tanto los actores como el público de toda religión ocupan objetivamente determinadas posiciones en la estructura de clases y empuja a los actores y al público de una religión a percibir la realidad de una manera correspondiente a su condición social. Las clases dominantes utilizan la religión en función de sus intereses de clase, cada vez que eso les parece necesario, aunque la adhesión y pertenencia religiosa de esas clases sea mínima. De hecho, se trata de una estrategia de lucha de clases. Así, la religión y en particular las instituciones religiosas son utilizadas como aparatos ideológicos de Estado, es decir, como instrumentos de transmisión de la ideología dominante. Hasta hace poco la familia de Gómez Hurtado era parte de la junta directiva de la Corporación Minuto de Dios y tenía absoluta incidencia en la Iglesia Católica Apostólica de Rema, o sea, la Iglesia colombiana. En 1933, Hitler llega al poder. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial.
finaliza en 1945, después de más de 60 millones de seres humanos muertos, dejando en la comunidad mundial en una crisis de sentido después de enterarse de las barbaridades cometidas en los campos de concentración, donde los prisioneros negros, los gitanos, los judíos, los comunistas, los opositores al régimen de Adolfo Hitler fueron exterminados. En 1939 asume como Papa Pío XII hasta 1958. En 1942, un sacerdote jesuita alemán, quien era miembro de la resistencia antinazi en Alemania, le envía una carta al secretario Pío XII, Robert Liebert. En la misiva, el religioso informaba sobre lo que ocurría en 3 campos de concentración, en Belzec, en Auschwitz y en Dachau, donde estaban siendo enviados judíos y opositores, y esto se dio en el hallazgo de la epístola que confirma que altos cargos del Vaticano, incluyendo posiblemente al propio Papa, estaban al tanto desde hacía tiempo del exterminio de los judíos opositores, comunistas, negros en los territorios ocupados por las fuerzas de Adolfo Hitler, y sin embargo no lo denunciaron públicamente. Este documento fue hallado o sacado de los archivos del Estado Vaticano en el año 2023. En 1962, Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, que termina en 1965. Giro de una iglesia romanizada hacia una iglesia mundial. Y por supuesto, por la enorme crisis de humanidad, de complicidades disimuladas y de la barbarie de la guerra, como también de los campos de concentración. En 1968 está la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, que está del 26 de agosto al 7 de septiembre, aprovechando la visita del Papa Pablo VI. Recordemos que en 1968 será como recordado que hubo una revolución cultural juvenil donde los jóvenes pedían paz y fin a la guerra de Vietnam. Se tomaron varias universidades del mundo, pero aquí en Latinoamérica, en México, hubo bastantes protestas, pero también bastantes muertos. Aquí en Colombia dicen que el movimiento estudiantil llegó hasta 1971, pero en Latinoamérica el triunfo de la Revolución Cubana dio mucha efervescencia al movimiento popular, y hay una figura central, Camilo Torres Restrepo, el sacerdote, sociólogo y líder popular, decide coger las armas con el lema: el deber de todo cristiano es ser revolucionario, y el del revolucionario es hacer la revolución. La lucha es larga, comencemos ya. Camilo Torres Restrepo murió el 15 de febrero de 1966 en combate. Recordemos las conclusiones de Medellín 1968 de la conferencia del episcopado latinoamericano, donde invitaron a muchos teólogos de Latinoamérica, varios profetas. Hubo una efervescencia extraordinaria. Se decía que el Espíritu verdaderamente estaba acompañando esa comunidad de obispos en esa conferencia. A la luz del concilio, prácticamente como para desarrollar el Concilio Vaticano II,
fue como un signo de los tiempos donde se convoca a toda la institución a comprometerse en la construcción de una nueva sociedad más justa, fraterna y clamorosa, que era una exigencia de nuestros pueblos. Fue llamada un auténtico Pentecostés por la Iglesia de América Latina. Periodo marcado por una profunda renovación espiritual, por una auténtica sensibilidad social. Decían sobre el continente latinoamericano, Dios ha proyectado una gran luz que resplandece en el rostro rejuvenecido de su iglesia. Y es la hora de la esperanza. El Señor está en medio de nosotros, construyendo su reino. La aplicación decidida de las conclusiones de Medellín exige de nosotros que prolonguemos nuestra comunión fraterna. Comienza ahora la tarea de profundización, de divulgación y realización. Se trata de estudiar a fondo las conclusiones adoptadas, de hacerlas conocer a todo el pueblo de Dios y de comprometer su progresiva aplicación. Las palabras de Pablo VI a sus hijos en América Latina, primera vez que venía un papa por una convergencia de circunstancias proféticas. Procuremos adquirir conciencia exacta de este feliz momento que parece ser por divina providencia conclusivo y decisivo. Abocaba también por el ministerio de la palabra, por una instrucción popular, cultural, orgánica, perseverante, que no existiera el analfabetismo religioso entre las poblaciones. Pastores que deben promover el bien de sus fieles, apoyar los programas sociales verdaderamente útiles y marcados con el sello de la justicia. En su camino hacia un orden nuevo y hacia el bien común, formar sacerdotes en el conocimiento de los problemas sociales. Tendremos también nosotros deberes que cumplir. Algunas diócesis están dando testimonio y poniendo a disposición de las poblaciones necesitadas las propiedades de terrenos que les quedaban, siguiendo planes bien estudiados de reforma agraria. Nosotros debemos favorecer todo esfuerzo honesto para promover la renovación y la elevación de los pobres y de cuantos viven en condiciones de inferioridad humana y social. Nosotros no podemos ser solidarios con sistemas y estructuras que encubren y favorecen graves y opresoras desigualdades entre las clases y los ciudadanos de un mismo país. Algunas otras frases de la Iglesia decían, por ejemplo, para conocer a Dios es necesario conocer al hombre. También decía, acatamos el juicio de la historia sobre esas luces y sombras y queremos asumir plenamente la responsabilidad histórica que recae sobre nosotros en el presente. Estamos en el umbral de una nueva época histórica de nuestro continente, llena de anhelo, de emancipación total, de liberación de toda servidumbre, de maduración personal, de integración comunitaria. Percibimos aquí los preanuncios en la dolorosa gestación de una nueva civilización. Las estructuras opresoras que provienen del abuso del tener y del abuso del poder, de las explotaciones de los trabajadores o de la injusticia de las transacciones.
tomamos conciencia de la vocación original de América Latina, vocación a unar en una síntesis nueva y genial lo antiguo y lo moderno, lo espiritual y lo temporal, en esta conferencia general del episcopado latinoamericano se ha renovado el misterio de Pentecostés. Paradojas, con el tiempo Medellín se convirtió en todo lo contrario de estas situaciones. La iglesia de Medellín está acusada por el periodista Juan Pablo Barrientos de ser un nido de pederastas impresionante. O sea, eso lo ha callado la justicia colombiana también. Además, Medellín en estos momentos, muy rica, se ha convertido en un destino sexual infantil, unos escándalos impresionantes. Entonces, es como retomar y mirar que Medellín puede ser una salida. Esas palabras que se dijeron allí, que se pronunciaron, tal vez sea la salvación de la sociedad antioqueña, de la sociedad colombiana, pero además la salvación de la iglesia. Entonces, es importante tener en cuenta y retomar ese Medellín, esa revolución cultural, espiritual, que se dice en 1968. Ya van más de 50 años y no pasa nada absolutamente. Entonces, viendo la situación a nivel nacional, mundial, es importante que la Iglesia Católica se convierta, y al convertirse será un ejemplo para la sociedad colombiana y mundial. Ayudar en una reforma agraria, ayudar en un proceso constituyente en el país y un proceso constituyente en la misma Iglesia Católica. En 1969, Gustavo Gutiérrez publicó La Teología de Liberación, Perspectivas. En 1974, Jesucristo el Liberador es un ensayo de Cristología de Leonardo Boff, y hubo muchas producción literaria, un desborde independiente del boom de la literatura latinoamericana. Hubo muchos teólogos escribiendo y dando un testimonio de fe en que la vida sería posible verla de otra forma diferente. En esta época hubo un renacimiento del cristianismo en latinoamericano, imitando a la iglesia primitiva. En 1978 muere Pablo VI y eligen a Juan Pablo I, le llaman el Papa de la Sonrisa, que quería seguir transformando todo. Muere misteriosamente a los 33 días de ser elegido. Juan Pablo II es elegido Papa. La Iglesia Católica Apostólica de Roma sufre un retroceso casi hasta el Vaticano I. Empezaron las persecuciones a teólogos, a teólogas, a sacerdotas y monjas que habían hecho una opción radical por los pobres. Estuvo en comunión con Margaret Thatcher, con Ronald Reagan, con Augusto Pinochet, bendiciendo sus acciones. Yo lo llamo el Papa del neoliberalismo salvaje. Y raro, empezaron a haber mártires de una forma impresionante. Entre los más nombrados, Monseñor Romero, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López, Elba y Celina Ramos, Mujica y miles más. El Tribunal de Inquisición empezó a censurar teólogos, escritores que habían optado por un amor más eficaz.
En el 2005, Juan Pablo II muere el 2 de abril del 2005. Es elegido Benedicto XVI, antiguo director del Tribunal de Inquisición, por escándalos de pederastia. Se ve obligado a renunciar, no podía pisar los Estados Unidos, pues corría el peligro de caer preso por encubrimiento, por casos de encubrimiento en pederastia. En el 2013 es elegido el Papa Francisco latinoamericano. Le gusta la teología del pueblo que predica en sus primeros días. Su lema, una iglesia en salida. Estuvo promoviendo eso bastante tiempo y todavía aún, pero mató el tigre y se asustó con el cuero. Es nuestro Barack Obama. Se volvió a meter en la iglesia con toda su pompa, parafernalia, pero también con los escándalos de pederastia. Niega los derechos de la mujer y muchos otros derechos como el del laicado. Reasume el poder de sumo pontífice. Eso es lo que tenemos referente en estos momentos. Queremos complementarlo con un documento de Santa Fe que estaría unido a todo lo que hemos hablado. Documentos de Santa Fe están en Wikipedia. Los documentos de Santa Fe son documentos de la CIA redactados en la ciudad de Santa Fe entre 1980 y 1986. Son recomendaciones por los ricos de los Estados Unidos, entre ellos Nelson Rockefeller, que estuvieron por aquí en su patio trasero. Fueron inspirados frente al temor de la propagación izquierdista en la región y ha servido como base operativa del fortalecimiento de la política de dominación estadounidense en América Latina. Los puntos más importantes son, primero, instalación de gobiernos próximos a los Estados Unidos con poca capacidad de gestión y dependientes de asesores enviados por los mismos Estados Unidos. Promover reformas económicas neoliberales que faciliten la inversión estadounidense y europea en los países de América Latina, además de debilitar a las economías y a las empresas locales. Esta política ha sido conocida como el Consenso de Washington. Debilitar la posición de intelectuales de izquierda o crítico de los Estados Unidos y dar tribuna a políticos y pensadores favorables a sus políticas con posturas conocidas como populismo de derecha. Usar la lucha contra el narcotráfico para fortalecer la presencia militar estadounidense y financiar grupos paramilitares. Dentro de esta campaña se planteó aumentar la influencia en la cultura y costumbres estadounidenses y alentar la propagación de religiones evangélicas, estas fundamentalistas estadounidenses, que desde estos años han mostrado una gran expansión para contrarrestar la iglesia de los pobres que dicen practicar la teología de la liberación. En una parte de cómo leer el libro del Éxodo, un camino hacia la libertad, se lee lo siguiente: el acto de la liberación no solamente funda un pueblo, sino también una fe en el Dios que libera al oprimido, dándole la oportunidad de abrir caminos nuevos dentro de la historia. El releer hoy el libro del Éxodo equivale a redescubrir la cuna de nuestra fe. Esta ha nacido de un acontecimiento histórico en el cual el Dios y el pueblo se unieron en la conquista de la libertad. Cuando decimos que Dios nos libera del pecado, necesitamos entender tal pecado como de manera histórica y social, como todo aquello que disminuye la vida
y quita al pueblo la posibilidad de participar en la construcción de su propio camino. Vista así, la fe en el Dios liberador se presenta como un juicio de toda y de cualquier forma de estructura religiosa que manifieste su pretensión de ser divina, pero que en la práctica provoque la opresión del pueblo. Creer no significa admitir verdades abstractas, sino experimentar al Dios vivo que escucha y atiende al pueblo que clama por libertad y vida. Muchas gracias. Somos seguidores del Dios de la vida, somos seguidores de Yahvé.